que el ser voluntario, como se entiende habitualmente, es casi una actitud frente a la vida. O sea, que no es una cosa puntual de un momento de verano, sino que debe empezar en casa, debe seguir con la persona que está debajo de tu portal, debe efectivamente continuar también con tu comunidad más cercana y luego, por supuesto, que pues oye, el salto, ¿no?, al mundo para poder llevar lo que tenemos dentro a los demás. Imaginaros llegar a un país que ha estado en guerra civil 12 años. El mayor reto que nos encontramos fue cambiar el mundo, ¿no? Burundi es un país pequeño, es un país del tamaño de Galicia, del corazón de África, tiene corazón, tiene forma de corazón literal, como de corazón humano, y está desplazado a la izquierda, o sea, tiene salida al mar, y en el que viven, pues ya deben vivir casi, no sé, llegan, pero casi 14 millones de personas. Es una barbaridad. Ahí empiezan a no haber recursos, empiezan a sufrir enormes momentos, a pesar que es un país muy verde, pues bueno, es un país que tiene, pues eso, cierta capacidad de agricultura, tiene agua, pero que ahora pasa que cuando tienen unos meses sin agua, pues realmente hay una escasez de alimentos y pasan hambre. Los proyectos tienen que durar en el tiempo. Para eso, lo que hace falta es preguntar a la gente qué necesita. Pues historias en Burundi, pues cientos, ¿no? Las impactantes, las 2 o 3 que me vienen a la cabeza, pues son malas, desgraciadamente, ¿no? O sea, me acuerdo hace ya 12 o 13 años. Bienvenidos, familia, un día más a Sapreaude. Hoy tenemos el placer de invitar a Gaspar González Palenzuela a divertirse a la cueva. Es director de proyectos en ASU y ha estado en terreno en múltiples países como Sierra Leona, Nicaragua o Burundi. Con que, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar aquí. El placer es nuestro de tenerte aquí. Vamos con la primera pregunta de siempre. ¿Quién es Gaspar González Palenzuela? Dinos un poco sobre ti. Pues antes de ver si soy capaz de definirme, eso, agradecer la invitación, la acogida, el recibimiento, que esto es un placer enorme y nada, que ojalá que quede, ¿no?, un capítulo, un episodio interesante para los que nos escuchan. Y Gaspar, nada, es un tipo normal, madrileño, ¿no? El mayor de 4 hermanos, de aquí de Madrid, y bueno, arquitecto, ¿no? Ahora ya, digamos, de mayor, ¿no?, una vez que uno ha crecido, y bueno, marido y padre de familia, ¿no? Yo creo que es casi lo que más me define, ¿no? Padre de 2 y un tercero en camino, así que padre de familia numerosa. Y nada, al final, bueno, un tipo normal, con una trayectoria, ¿no?, personal muy, muy lineal, digamos, pero bueno, eso, pues una persona normal que trata de hacer, y ahora vamos a entrar un poco, ¿no?, Sí. lo que puede por ayudar a los que tienen a su alrededor, y ya está. Qué bien. Bueno, has mencionado que eres arquitecto y ahora te dedicas al tercer sector. ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Pues justo como decía ahora, yo creo que ha sido ¿no?, como un camino muy natural, muy orgánico, muy lineal, ¿no? Yo sí que es verdad que desde pequeño, ¿no?, pues he tenido como esta inquietud o esta vocación, ¿no?, bueno, pues de ayudar y estas ganas un poco, ¿no?, no tanto el tercer sector, porque cuando eres pequeño esto no lo valoras, pero bueno, pues estas ganas, ¿no?, o esta preocupación, digamos, por el de al lado, por mirar. Entonces, bueno, pues al final yo sí que tenía claro desde pequeño que quería estudiar una carrera que tuviese que ver con ciencias y muy de pequeño con temas tecnológicos, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí encontré el tema de la arquitectura, la parte de ciencia, esa parte también más artística, todo el control, ¿no?, pues con máquinas y ordenadores y todo lo digital que estamos hoy. Y entonces, bueno, pues nada, estudié arquitectura. A raíz de esa formación, pues también fui profundizando, ¿no?, en esa vocación, digamos, y fue muy natural. Pues yo tenía ganas de involucrarme en un proyecto. Bueno, pues conocí, ¿no?, la realidad de Burundi, de la ONG, ¿no?, en la que luego he estado, pues estoy, ¿no?, gestionando y ayudando a sacar adelante durante estos años. Y bueno, pues de ahí, ¿no?, pues participé en un voluntariado, había hecho cosas aquí también en Madrid, ¿no?, a nivel local, digamos. Y bueno, pues fue la cosa, ¿no?, cogiendo un poco más de volumen, un poco más de empaque, y bueno, pues acabé yo casi sin planificarlo, ¿no?, y sin esperarlo, pues eso, pues en el mundo de la cooperación, el mundo del voluntariado, el tercer sector, tratando de ayudar, de sacar cosas adelante, de tener, bueno, pues proyectos que fuesen, ¿no?, beneficiosos, lógicamente, para los que están a nuestro alrededor. Y de esa manera muy natural he acabado. Cuando estuvimos hablando me estuviste diciendo que como que veías una similitud entre la arquitectura y la ONG. Explícanoslo. Justo. O sea, en otra entrevista hace tiempo, ¿no?, me preguntaban que cómo se comía. Claro, es algo sorprendente, claro. Esta dualidad, ¿no?, digamos, entre soy arquitecto y hago también algún proyecto aquí en Madrid, ¿no?, más tradicional, más al uso.
Y luego, ¿no? Pues esta gestión de proyectos de cooperación en países pues, como Burundi, ¿no? Que es el país más pobre del mundo. Entonces yo, bueno, dándole un poco de vueltas, decía, como le contaba Adrián, que es como, para mí son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y al final lo que las no hace que sean común es que, bueno, pues tratas de dar solución a los problemas de la gente, ¿no? Los problemas de la gente en Madrid pues son unos, ¿no? Oye, no me caben 4 hijos en casa, ¿cómo lo organizo? Necesito una casa más grande porque no sé qué, mi casa es fría y necesito, ¿no? Pues que seamos... Y das solución a ese tipo de problemas. Y en Burundi los problemas, pues lógicamente, son de otra índole. Tienen otras necesidades y en ese sentido, pues bueno, pues también tratamos de dar solución a los problemas de la gente, pues construyendo infraestructuras, organizando proyectos y bueno, entonces bueno, es un poco esa como doble cara de una misma moneda en la que al final lo que creo que, bueno, une estas dos patas de la misma vocación es las ganas de ayudar a los demás y dar solución a sus problemas. Bien. Claro, a mí lo que me sorprende, porque ASU es como una organización liderada por jóvenes, ¿no? Que fundaron 3 amigos tuyos de la universidad, tú te sumaste. ¿Qué os inspira personalmente a liderar múltiples proyectos y a poneros vosotros a liderar proyectos en Burundi? O sea, claro, en Madrid, pues lo puedo entender, es algo más sencillo, ¿no? Local, pero ¿por qué Burundi? ¿Qué os inspira Al final personalmente? esta inquietud de ayudar a los demás o de cambiar el status quo, casi sí que no sé, ¿no? O sea, lo establecido y lo que nos rodeaba era común a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas ganas de cambiar lo establecido, pues empezamos por Madrid. O sea, al final luego, y la realidad ya lo entramos, ¿no? De por qué acabamos en Burundi, Claro. pues fue fue un tema providencial en un momento dado tras la fundación de la ONG. Pero la idea era esta, ¿no? Dar solución a los problemas de la gente, ¿no? Y ayudar a los demás. Y eso empezaba en Madrid. Queríamos que empezase en Madrid, ¿no? La ocasión se dio después de ir a Burundi a través de un sacerdote, del padre Apolinar. Y entonces, bueno, fruto de estas conversaciones, pues nos invita a ir allí y empezamos a hacer voluntariado allí y empezamos a hacer proyectos de cooperación allí, ¿no? Pero la idea era esta, era darle a la gente la oportunidad de ayudar, darle a la gente un espacio en el que pudiese pues dedicarse a los demás y hacer proyectos tanto aquí como en Burundi, como en muchos otros países. Bueno, imagino por lo que has mencionado, que claro, ir a un país al que no conocéis a nadie, los primeros contactos que hicisteis allí fue gracias Al sacerdote. al sacerdote. Justo. Los primeros pasos en el país fueron, bueno, y siguen siendo, seguimos de la mano del padre Apolinar. ¿Qué misión? Me imagino que tendrá alguna misión. ¿El sacerdote qué misión tiene el sacerdote ahí? ¿Cómo fue su historia? Claro. Pues el padre Apolinar estaba aquí en España estudiando un doctorado en Madrid y entonces, bueno, en ese momento es cuando le conocemos, le contamos un poco esta inquietud, queremos ir a ayudar, queremos ir a hacer cosas por los demás. Primero aquí en Madrid le planteamos y él nos dijo, bueno, Madrid está muy bien, pero ¿por qué no os venís a Burundi, ¿no? Del país del que soy originario. Y además me acaban de llamar, él estaba aquí estudiando, le acaban de llamar de allí, el obispo, para encargarse de la primera universidad privada del país. Burundi es un país que tuvo, como sabemos, ¿no? Salen las pelis, ¿no? De Hutus y Tutsis, ¿no? El genocidio de Ruanda pues también afectó, había mucho problema, ¿no? Entre el 93, 94 y el 2005, que se firman los tratados de Arusha. Entonces, bueno, pues justo esto fue el año 2006, o sea, un año después de acabar la guerra. A él le piden volver, y una vez que a él le piden volver para encargarse de la universidad, ser el rector de esta universidad, que había estado parada durante los años de la guerra, pues nos pide ayuda un poco para darle ese soporte y para, oye, vosotros que sois jóvenes universitarios, ¿por qué no venís y me ayudáis también a mí, que yo ahora voy a tener que estar trabajando con jóvenes universitarios, a, por supuesto, hacer proyectos de educación, de sanidad y todo lo que tenéis vosotros en mente, pero también nos parece bonito como ser una ayuda al sostenimiento de la paz. Que los burundeses entiendan que no hay desarrollo, que no hay futuro si no hay paz, ¿no? Entonces, ¿por qué no vosotros, que sois el mejor ejemplo de jóvenes, de chavales, en realidad éramos unos niños, ¿no? Venís aquí y me ayudáis. Entonces, de ahí un poco el órdago que nos lanzó el padre Apolinar y, bueno, se lo cogimos. Él siempre dice que pensaba que nunca lo iba a hacer. Eso es. Y allí nos plantamos y entonces desde entonces, pues bueno, seguimos trabajando con él, trabajamos con la universidad, hemos hecho otros proyectos en el entorno, o sea que bueno, que él fue quien nos abrió las puertas y allí seguimos con él. Antes de cubrir como el resto, el mantenimiento de esa paz civil, ¿no? Entre ellos mismos, me imagino que será. ¿Cómo ha evolucionado esa? O sea, ahora mismo es un país que está en paz, que está tranquilo, ha tenido episodios en estos últimos años complicados, hubo un intento de golpe de Estado en el año 2015, luego ha habido una transición política, ¿no? Con unas elecciones también complicadas, pero la verdad es que desde que se firmó la paz, ¿no? Llevan prácticamente 20 años de tranquilidad institucional y gubernamental, y eso ellos tienen muy claro que es fundamental para el desarrollo. Que en el momento en que un país, Burundi, ¿no? Un país pobre, pierde la paz,
pues dejan de llegar las ayudas exteriores, dejan de llegar la cooperación, los voluntariados, deja de haber al final, ¿no? Ayuda exterior, porque lo primero que tienes que hacer es solucionar lo tuyo. Entonces ellos tienen muy claro que la paz es lo primero, ¿no? Y es una cosa que, claro, yo llevo casi 16 años yendo, o sea que al final he visto todo ese proceso y es bonito de ver cómo muchos burundeses lo tienen totalmente superado, ¿no? Me acuerdo contando siempre, ¿no? En 16 años, superar ese proceso no está nada mal, ¿no? No. Seguimos con... Y lo tienen. Hay burundeses a los que les preguntas, ¿no? Tú eres Hutu, eres Tutsi, y te responden yo soy burundés. O sea, ya no hacen o tratan de no hacer esa diferencia que da esa sensación, efectivamente, de que lo anterior que está superado y que ahora están un poco centrados en juntos, ¿no? Pues sacar el país adelante, que es lo que tienen que hacer. Y bueno, ¿cuáles fueron los principales retos a los que os enfrentasteis inicialmente? O sea, el principio fue emocionante, porque claro, ¿no? Claro, ¿cómo encuentras la comunidad, no? Imaginaros llegar a un país que ha estado en guerra civil 12 años, prácticamente 2 años después de que haya paz. Entonces las necesidades y los retos eran todos, claro. O sea, eran absolutamente todos, ¿no? Nosotros siempre decimos que el mayor reto que nos encontramos fue cambiar el mundo, ¿no? Que es verdad que es muy aspiracional, pero es que era la realidad. Es que llegamos a un contexto complicado en el que había habido problemas de todo tipo, ¿no? Por supuesto, de educación, de sanidad, de infraestructuras, de alimentación. Tienen muchos otros problemas derivados, ¿no? También a nivel político, digamos, ¿no? Y estatal. Entonces, bueno, pues retos todos los del mundo, ¿no? Nosotros en ese aterrizaje tratamos, pero de una manera muy natural, porque éramos también muy pequeños, ¿no? De plantear un desarrollo o de plantear un acompañamiento a su desarrollo en el que la mirada estuviese puesta a medio largo plazo, ¿vale? Entonces, en esa mirada entendimos que lo primero era la educación, ¿no? Que había que tratar de formar a la gente o de ayudar a formar a la gente para que ellos mismos sean los que cambien su propia realidad, o sea, que nosotros les acompañemos, pero que ellos sean los verdaderos actores del cambio, que al final, ojalá, que nosotros no tengamos que ir a Burundi dentro de unos años porque ellos ya, ¿no? Entonces, desde el principio empezamos a hacer temas de educación, todo tipo, universitaria, ¿no? A través de la... Sí, darle la caña para pescar, no solo pescar por ellos. Eso es, justo, ¿no? Entonces, universitaria, también a nivel primario, secundaria, estamos ahora tratando de completar el ciclo educativo. Eso a largo plazo y también desde el principio, a corto plazo, pues la sanidad, ¿no? Temas que son muy banales, o sea, parecen muy banales, pero que no lo son, que al final, pues que la gente, si no vive, no tiene sentido pensar a 20 años vista que se vayan con... Entonces, bueno, empezamos a hacer temas de sanidad, de salud, hemos hecho muchos temas de eso. Eso fue el principio, ¿no? Casi por atacar dos frentes, ¿no? Como las luces del coche, las largas y las cortas. ¿Cómo organizas un centro de salud en Burundi? Tú llegas y tienes que organizar una atención sanitaria básica, me imagino, a una comunidad. ¿Dónde consigues los recursos? Supongo que el padre tendría muchas conexiones. Sí. Lo primero es preguntar. Lo primero cuando llegas a un país así, claro, hay que ponerse también en la situación, ¿no? Pues yo la vez que pisé Burundi tenía 20 años. Claro. Entonces, claro, no sabes de nada. Incluso yo, ¿no? Decía que estudiaba arquitectura y me decían, hay un puente que se ha caído. Y yo pensaba, pero ¿qué voy a hacer si he suspendido álgebra, he suspendido cálculo y de milagro he aprobado las demás? O sea, que no soy capaz de ayudar en esto. Entonces, bueno, preguntaban, oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué problemas tenéis? ¿Qué os preocupa? Cuando ya vas cogiendo cierta información, pues la siguiente pregunta es, oye, ¿qué haríais vosotros, no? Oye, ¿qué es lo que vosotros entendéis que es mejor hacer? Y entonces, bueno, con toda esa información vas preguntando, efectivamente, ¿no? El padre Apo, ¿no? Como cariñosamente le llamamos, pues también nos daba muchas pistas y nos presentaba gente y entonces, bueno, fuimos... Al principio de los primeros años fue un trabajo casi de investigación, de campo, ¿no? Sí. De detectar las necesidades, de analizar un poco lo que había y en base a eso, pues luego ya, ¿no? Plantear una serie de proyectos, una serie de soluciones que luego obviamente ha habido que buscar la financiación aquí en España y luego ejecutar, pero eso, preguntar. Al principio hubo muchas reuniones de hablar con la gente, de preguntar, de interesarte por ellos, de conocer la realidad del país, de conocer la cultura, claro, de entender cómo algunas de sus dinámicas de vida pues no son iguales que las nuestras y tienes también que entenderlas. Claro. Serán mejores o peores, pero son las que son. Entonces, bueno, pues también entender ese progreso y ese proceso que ellos llevan. Entonces, bueno, pues al principio esa parte fue casi la más complicada, ¿no? La de analizar. Y desde un punto de vista institucional, cualquier gobierno que estuviese después de una guerra civil, que no sería un gobierno débil, desde un punto de vista institucional, ¿vosotros visteis apoyo a vuestras iniciativas y también como ganas de recibir a esa ayuda internacional? Porque hay gente que no... Sí, por dos motivos. Uno, porque la situación era crítica. O sea, lógicamente, ¿no? Yo
en esos primeros años no me cruzaba, ahora con alguno, pero pocos, pero en aquellos primeros años no me cruzaba con ningún blanco. O sea, no había nadie. Éramos solo los 12, 13, 14, 15 que íbamos con nuestros grupos a ayudar, ¿no? No había nadie más. Entonces, la necesidad era evidente y en ese sentido nos rechazaban una ayuda. Y la segunda era que íbamos de alguna manera de la mano del rector de la primera universidad privada del país, que eso nos abría puertas y nos permitía, pues bueno, hablar con gente, reunirnos o plantear proyectos que de otra manera habría sido imposible. No entramos en un país con los pies, claro, con un billete de avión y sin más, ¿no? Pues entramos pues preguntándole a la gente qué era lo que había que hacer y con alguien que nos acompañaba. Entonces, bueno, fue difícil, pero ese apoyo no tanto gubernamental, pero bueno, sí, a todos los niveles en realidad, ¿no? Local, ¿no? Luego, ¿no? Ellos se organizan a nivel comunitario, provincial y luego estatal. Pues bueno, fue eso, acompañado de la gente y siempre recibimos, la verdad, que muy buen feedback. Es una de las cosas que los primeros años más nos sorprendía, que la gente nos recibía con los brazos abiertos, que la gente feliz de que estuviésemos allí y no había ese rechazo, ese odio, esa, ¿no? De vienen aquí los blancos porque también es un país, pues ha sido un país muy auténtico en el sentido de que no ha habido, lo que digo, ¿no? Mucha cooperación, mucho blanco, entonces bueno, pues estaban con su gente y llegamos y bueno, con mucho respeto, pero a preguntar qué se puede hacer aquí, con qué podemos ayudar y hacerlo. Bueno, ASU ha evolucionado un montón desde entonces. Ya tenéis una estructura sólida en Burundi y de hecho te conocimos por Patricia, que saldrá en el episodio pronto. Una anestesista súper interesante. Una crack. ¿Qué proyectos de voluntariado se puede realizar en ASU? ¿Qué ofrecéis y qué perfil de voluntario buscáis? Pues nosotros, digamos que no lo gordo, donde la gente más se centra o la gente más es en verano, la época al final del verano, que lo que permite es que cuando viene la etapa ya entramos, ¿no? Universitaria o ya cuando la gente trabaja, pero es normalmente cuando uno tiene más disponibilidad para ir. Porque nosotros entendemos todo lo que hacemos en ASBU con una vocación muy grande de permanencia en el tiempo, ¿vale? No queremos entrar en un contexto para picotear y salir, sino que, oye, lo que decíamos, ¿no? Un acompañamiento continuo a largo plazo. En ese sentido, los voluntarios que hacemos pues son, bueno, largos, tampoco son largos, pero no, un mes, ¿no? Un mes, 3 semanas, un mes. No hay voluntariados en ASU de 3 días, de 4, de una semana. Entonces, eso normalmente ya nos reduce un poco el tiempo al verano, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tenemos son 3, digamos, líneas de voluntariado internacional. En junio nos vamos con alumnos de segundo de bachillerato y primero de carrera, gente que está recién acabada del colegio, un poco también ese trabajo nuestro, ¿no? De sensibilización a los jóvenes también aquí en España. En julio vamos con universitarios, ¿vale? Proyectos que, bueno, pues que tienen un mes de duración, temas de educación, sanidad y demás, lo que hacemos siempre. Y en agosto vamos con profesionales. Entonces, eso es un poco profesionales, pues gente que ya ha acabado la universidad, que está trabajando y que quizás tiene algo menos de disponibilidad, pero que puede pues, dedicar 3 semanas, ¿no? A viajar a terreno. Entonces, eso es un poco el momento en el que centramos la actividad. Pero eso es a nivel internacional. En Madrid hacemos voluntariado todo el año, porque nosotros siempre decimos, ¿no? que el ser voluntario, como se entiende habitualmente, es casi una actitud frente a la vida. O sea, que no es una cosa puntual de un momento de verano, sino que debe empezar en casa, debe seguir con la persona que está debajo de tu portal, debe efectivamente continuar también con tu comunidad más cercana, con tu, ¿no? ciudad, y luego, por supuesto, que pues oye, el salto, ¿no? al mundo para poder llevar lo que tenemos dentro a los demás, pero que todo empieza en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hacemos voluntariado también aquí en Madrid, trabajamos mucho con otras entidades aquí en Madrid para hacer ese trabajo, ¿no? Pues como de cooperación para dar solución a problemas de la gente aquí, y bueno, que todo empieza aquí y luego acaba, para el que quiere, en verano en Burundi. Y si soy un joven que, por ejemplo, dices, como tú llegaste, pero si he suspendido álgebra, ¿y qué voy a hacer yo aquí, no? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a alguien que dice, pero es que realmente no puedo aportar mucho de mi profesión? No me imagino, alguien que esté en mitad de carrera. Pues mira, hace 15 años habría dicho otra cosa, pero ahora, después de haber estado ahí con mucha gente, mucha gente, yo le diría que todo merece la pena. O sea, que todo, de verdad, merece la pena. Y que todo va a dar frutos, seguro, ¿no? Entonces, que es verdad que lo que más cambia a la gente, en mi opinión y en mi experiencia, es sentirse querida. O sea, cuando tú vas a alguien y le demuestras que le quieres, ya le marcas de por vida, ¿no? Entonces, ese trabajo con cariño, con mimo, con cuidado, con detalle que procuramos hacer, se puede hacer, sepas o no sepas de álgebra, de derecho romano o de anestesia, ¿no? O sea, que al final el proyecto que nosotros tenemos montado y que tenemos organizado tiene más que ver
con una parte humana que con una parte técnica, ¿vale? Es verdad que hay proyectos maravillosos que se enfocan más en la parte técnica, pero nosotros pues hemos entendido que lo que realmente cambia el mundo es esto, ¿no? Es el darle a la gente la oportunidad de ayudar a los demás, pero desde el corazón. Entonces, yo le diría a cualquier joven que quiera implicarse en cualquier proyecto nuestro o de otros, que se lance a la piscina, que es que de verdad que todo merece la pena, todo da frutos y ya está, o sea que adelante. ¿Y cómo describirías qué es la diferencia entre la expectativa de ir a Burundi y luego la realidad que se encuentran allí los voluntarios? Pues es un tema interesante porque tenemos que manejar bien las expectativas. O sea, nosotros al final, claro, le estás ofreciendo a la gente un plan que en nuestra opinión es redondo, la verdad. O sea, está feo que lo digamos, pero sí es un plan que es maravilloso. Y a los hechos me remito, ¿no? De la gente con la que hemos ido a Burundi, te presenta esa repetición enorme, ¿no? La misma Patricia, ¿no? Que oye, hace años que no pisa Burundi, pero oye, cuando viene aquí, ¿no? A ese periodo, pues se acuerda, oye, mira, y o sea, al final son experiencias que marcan. Entonces, las expectativas que tiene la gente son altas. Nosotros siempre les decimos que va a ser el mejor viaje de su vida. O sea, que ya marcamos un listón Muy alto. muy alto. Y yo diría que en el 90% de los casos lo cumplimos. Porque lo que decíamos antes, ¿no? Al final ven la realidad del mundo. Entonces, bueno, es verdad que hay viajes maravillosos por ahí y la gente puede hacer, me da igual, ¿eh? Desde esquí en la Patagonia hasta un todo incluido en el Caribe o lo que quieras en Oceanía, pero nada es tan potente, nada es tan intenso y nada te llena tanto como ver a la gente que menos tiene, ver que te reciben felices, ver que, no sé cómo decirlo, bueno, que al final que se puede, ¿no? Ser feliz con poco y que tu entrega a los demás, pues que puede, ¿no? Cambiar la vida de la gente. Entonces eso es una maravilla. Y no desde el punto de vista de uno, que no quede raro ni no se entienda mal, que no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos lógicamente por ellos, pero en la entrega desinteresada hacia los demás hemos claramente descubierto que está la felicidad de uno, ¿no? Entonces, bueno, pues que ahí eso es una cosa que marca a la gente, evidentemente, ¿no? Y que al marcarles, pues normalmente las expectativas que les marcamos se cumplen, en algún caso no, pero es normal. Entonces, bueno, pues esa gestión de expectativas versus lo que luego viven es complicada para no defraudar a nadie, pero bueno, está bastante armado el plan. Y bueno, siendo Burundi uno de los países más pobres del mundo, me gustaría que compartieses alguna historia que te haya impactado de gente que hayas conocido allí. Historias en Burundi, pues cientos, ¿no? Pero es verdad que, o sea, es impactantes. Las 2 o 3 que me vienen a la cabeza pues son malas, desgraciadamente, ¿no? O sea, me acuerdo pues puede hacer ya fácil 12 o 13 años, un niño en la Casa de las Misas de la Caridad en Kirundo, que era, pues, no sé, al final siempre le coges cariño a uno u otro, era mi niño, mi favorito, con el que estabas todo el día, ¿no? Entonces empezó a ponerse malo, y me acuerdo un día perfectamente ahí dándole un biberón, vomitó encima 2 o 3 veces, me acabó pegando el virus, estuve en cama 3 o 4 días y cuando volví a Casa de las Misas había fallecido, ¿no? Entonces dices, joder, no, con 21 o 22 años te ves en esa situación y dices, joder, ¿cómo? No eres consciente en realidad en Madrid, en tu vida, pero allí dices, joder, ¿cómo puede ser que un niño que estaba sano hace 5 de repente ya no esté, ¿no? Y te pone, lógicamente, ¿no? En tu sitio rápidamente la vivencia. Esa me acuerdo, hace un par de años tuvimos otro accidente también y otro niño también falleció. Pero bueno, por no quedarnos solo con lo malo, también hay muchas historias o muchas anécdotas de gente que gracias también al contacto, ¿no? Y a esta relación, pues tiene una vida diferente, no diría ni mejor ni peor, diferente a la que iba a tener, ¿no? Entonces, una vez Stani Muhitsi, por ejemplo, es un burundés que también conocimos allí, que ahora mismo está en la embajada en La Haya, ¿no? Es asesor del... Muy bien. Es asesor, entonces, bueno, pues es un tipo que de otra manera habría estado en Burundi toda su vida seguramente, ¿no? Y ahora está viviendo en Europa, Matías... Bueno, gente que al final, pues que ha podido, digamos, prosperar, ¿no? Y que, entonces, bueno, pues te da también, ¿no? Esta alegría de ver que evidentemente Burundi sigue teniendo cosas difíciles, cosas complicadas en las que seguimos intentando ayudar, pero que, bueno, pues que también hay casos de éxito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que certifican que lo que hacemos y que ese dar a frutos que decía antes, pues finalmente se cumple y que las cosas tienen sus sentidos. Bueno, anécdotas esas, o miles, o otra, pues más aquí, ¿no? Este año he tenido 14 bodas, que bueno, que se vienen rápido en un año, que es una maravilla, es una alegría que la gente se case, pero bueno, son 14, de las cuales 12 han sido de ASU, ¿no? De voluntarios con los que yo he estado. Entonces dices, joder, pues ¿cómo le marca a la gente esta experiencia que 15 años después, ¿no? Pues te siguen invitando, siguen acordando de ti? Entonces, bueno, pues eso es una maravilla al final, ¿no? El contacto con tanta gente, el haber compartido esto con tanta gente, pues al final hace que tengo muy, muy buenos amigos y grandes amigos que han salido de los proyectos de verano. Y eso pues también es una cosa que a uno le marca y bueno, se agradece.
después de la exploración, ¿no? Del trabajo de campo que hicisteis al principio, en la ejecución, ¿cuál es el día a día de un voluntario que esté en Burundi ejecutando esos planes que ya habéis realizado, habéis conseguido financiación? ¿Qué te puedes encontrar? Pues lo primero que decimos siempre es que es un viaje de trabajo. Nosotros vamos a trabajar. Claro. Hay otro tipo de planes de voluntariado, pero nosotros vamos a trabajar y en ese sentido hay un horario muy marcado, hay un horario muy intenso, se trabaja desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde, y con todo muy organizado, ¿no? Al final hay, lógicamente, ¿no? Una estrategia detrás, hay un plan, hay una manera de hacer y eso tratamos de que eso se lleve pues no solo a cabo, sino que sea permeable a todos los detalles del día a día, ¿no? Entonces, ¿qué se espera un voluntario? Pues trabajo intenso en el que hay una primera etapa del proyecto que tiene que ver con proyectos educativos. Dependiendo del perfil del voluntario, pues es una cosa o es otra, pero siempre tiene que ver con proyectos educativos para dar esa formación y ese acompañamiento. Y luego hay una parte del proyecto que es más asistencial. Trabajamos con las misiones de la caridad, que es la Convención de la Madre Teresa de Calcuta, y eso es un trabajo, pues eso, más asistencial, más, no sé cómo decirlo, más humano, no sé si es la palabra, pero bueno, en el que realmente es un trabajo más de compartir, de estar allí. Por supuesto hay trabajo físico, hay trabajo de organización, hay trabajo también de formación y temas educativos que impartimos a algunos niños, pero es un trabajo en el que lo que vamos es a ponernos a su disposición, ¿no? y a ayudar en lo que nos pidan. Entonces, bueno, pues es un proyecto y lo que la gente se espera o se encuentra cuando llega, pues que tiene como esta doble vertiente, ¿no? La parte más técnica, que podemos decir, o parte más, ¿no? Y luego la parte más humana, ¿no? Al final es todo el rato este viaje de ida y vuelta entre lo humano y lo técnico, ¿no? Y en esos proyectos educativos, me imagino que será una escuela de primaria, secundaria o Sí. como sea, de vosotros tenéis como una formación estratégicamente, ¿no? Será parecida a algo que haya aquí o no sé, y después ellos contribuyen en determinadas asignaturas o como sea. Justo. Depende del perfil del voluntario y del contexto en el que estemos ayudando. Entonces, en ese sentido, si es, por ejemplo, un viaje de julio de universitarios, pues tratamos de hacer temas que tengan que ver con refuerzo escolar, con campamentos de verano, con incidir en valores y virtudes, pues que ellos allí sumar saben, pero a lo mejor, pues desgraciadamente el profesor no tiene tiempo para dedicarle tiempo a cada alumno para explicarle que tiene que trabajar con orden, con limpieza. Porque, ¿cómo está estructurado el sistema educativo en Burundi? En Burundi lo que hay es una primaria, que entonces cuando empezamos era 6 cursos y ahora se ha ampliado a 9, es lo que ellos llaman la escuela fundamental, y después de eso hay una escuela secundaria, que no es obligatoria, y luego universidad o formación profesional. Entonces los niños en Burundi lo que estudian todos, o deberían estudiar todos, es la fundamental, que son eso, pues como de primero de primaria aquí, digamos, a un tercero de la ESO, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya van a una secundaria que normalmente tiene una especificación o una rama, pues como si fuese un híbrido entre una secundaria de España y una formación profesional, ¿no? Entonces haces una secundaria orientada a temas de construcción, una secundaria orientada a temas de administración, pero es una educación secundaria, y luego ya, a partir de ahí, pues o bien la universitaria, que como en España, medicinas, derechos y ingenierías, y también una formación profesional que no es tan habitual, pero que también nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Pues temas de fontanería, electricidad, carpintería y demás, que también les permite luego pues generar trabajo y empleo, que al final es lo que necesitamos. Entonces, o sea, la escuela fundamental es la obligatoria y Eso es. ¿qué porcentaje de personas que deberían ir, por ejemplo, al final van? A la fundamental van muchos, muchos. Van muchos. Donde se produce una caída brutal es el paso a la secundaria. El no ser obligatoria, hay muchos niños Ya van a ayudar a la economía van a trabajar. Van a trabajar. Es así de duro decirlo, pero los niños, bueno, incluso mientras estudian realmente, los niños trabajan en casa, ayudan en casa, labran el campo y, vamos, hay cantidad de niños de 5 y 6 años que se encargan de sus hermanos de 1 y de 2 en Burundi porque sus padres están trabajando, están sacando adelante la familia y entonces pues, los hermanos se cuidan entre ellos. Entonces, una vez que han acabado la fundamental, que ya suelen tener pues eso, en torno a unos 13, 14 años, dependiendo de cómo se les dé, pues normalmente van a trabajar. Si no van a una secundaria o una universidad, van a... El porcentaje de alfabetización me imagino que será medio alto, ¿no? Al completar la mayoría de... Bueno, tiene muchas dificultades, ¿eh? Aquí podríamos entrar mucho, nos alargaríamos demasiado, pero en la escuela fundamental les enseñan, por ejemplo, les enseñan Kirundi, que es el idioma propio del país, les enseñan el francés, que es el oficial, les enseñan también algo de inglés y les enseñan Swahili. Entonces, claro, un niño pequeño al que le quieres enseñar 4 idiomas a la vez, al final no aprende el que hablan en casa, que es el Kirundi, pero los demás, pues bueno, no los controlan. De hecho, estudian algo de francés en el cole y cuando acaban nadie habla francés.
El suajili lo mismo y el inglés igual. Entonces, la tasa de alfabetización no es tan alta, ¿eh? O sea, es un país que tiene muchos problemas a nivel educativo, porque también luego hay mucho absentismo escolar. O sea, que al final los niños están matriculados, pero no van. Entonces, por mucho que les digas a sus padres, oye, tienes que mandarlos al cole, ya, pero es que en casa hace falta moler, ¿no? El arroz o el sorgo para poder hacer una harina y poder hacer un pan y poder comer. Entonces, claro, al final es difícil. Tienen muchos problemas en Burundi por esto, porque al final es estructural. O sea, no es un tema solamente de una cuestión u otra, sino que al final, pues, os sentís para comer, pues lo último es ir al cole. Entonces, primero comen, procuran comerse, se asean poco. La pirámide de necesidades Claro, básicas, ¿no? total. ¿Y cuál es el efecto? Me estoy extendiendo en ¿Cuál es el efecto cuál es el impacto de ASU cuando vais a esa comunidad? Que me imagino que sufrirán los problemas nacionales también, de familias que tienen que hacer la harina para producir el pan para comer y por tanto no van al colegio. ¿Cuál es el efecto de la aparición de ASU y la financiación que llega, supongo, en ese absentismo escolar? Pues nosotros, claro, tenemos un seguimiento de tantos años, ¿no?, de la escuela, y los números que nosotros manejamos, tanto a nivel de participación en el colegio como de notas, luego hay un examen, ¿no? Cuando acaba la fundamental tiene un examen, si fuese una EBAU aquí en España, los resultados son mucho mejores que los de la media del país. En ese sentido, bueno, podemos, ¿no?, enorgullecernos porque efectivamente se producen esos resultados. Y luego, y más importante para nosotros, es que todos los proyectos que hacemos en el entorno de nuestros proyectos tratan de tener una visión 360, ¿no?, y se retroalimentan. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un centro materno-infantil en el que las madres de la escuela dan a luz, sus hijos van al cole, sus maridos normalmente son caficultores, se dedican a la agricultura. Nosotros tenemos un proyecto, ¿no?, con café aquí en España, en Bigambi, que vendemos. A su vez, pues todas las infraestructuras que hacemos tienen que ver con las propias de la comunidad. Cuando planteamos algún proyecto nuevo, ahora no hablábamos del mole del arroz, estamos empezando a construir un molino de cereal automático en Burundi que va a permitir lo que antes hacían en 3 horas, pues hacerlo en 1 minuto y medio. Entonces, bueno, todos los proyectos tratan de atajar lo que decíamos antes, ¿no?, la educación y la sanidad, que era como empezamos, y luego lo que hemos ido ampliando en estos años, que son el tema de las infraestructuras para dotarles de mejores condiciones de vida y el tema del emprendimiento social para generar oportunidades económicas y laborales que permitan, pues, ya hacer la cuadratura del círculo para que ellos, ¿no?, puedan ser, no sé cómo decirlo, no autosuficientes, pero bueno, que iniciativas que ellos tengan que puedan salir adelante y que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora mismo hacemos educación, sanidad, infraestructuras y emprendimiento social y tratamos de que todos los proyectos se retroalimenten. Entonces, el impacto es grande y se ve en resultados y en que surgen otros proyectos que no son nuestros en el entorno. De repente alguien abre una tienda de jabones o una tienda de recarga de móviles y dices, oye, este tipo si está abriendo aquí esto es porque ve que hay sí, hay necesidad y hay un dinamismo en la zona que va a hacer que yo vaya a poder... Nadie abre una tienda de jabones en Burundi si no cree que vaya a vender. Entonces la abren porque ya se dinamizan. Entonces el impacto en la zona es grande. Es verdad que llevamos 16 años con esa vocación grande de ponerse en el tiempo impactando en la misma zona y eso al final hace que cambie la vida, ¿verdad? Cambia. Pero a mí siempre me interesa, y ya después, a mí siempre me interesa el por qué, y tú has estado en el terreno, por qué esto no puede estar realizado por el gobierno de Burundi. Porque no sé si la economía tendrá recursos naturales o no, supongo que sí, porque normalmente tienen recursos naturales. Con esos recursos naturales siempre se puede realizar una base sobre la que puedes hacer crecer una economía a partir de las necesidades más básicas, la educación, la sanidad, la infraestructura, el emprendimiento social, que son los 4 pilares de cualquier sociedad desarrollada. ¿Por qué? O sea, la pregunta también daría como para mucho debate, ¿no? Pero es verdad que tienen muchas necesidades y tienen problemas estructurales. O sea, Burundi al final, de todo tipo, de exportación e importación de materias primas y de productos, no fabrican nada en Burundi. Entonces la exportación es mínima. Entonces tiene un déficit entre lo que tienen que comprar de fuera, que es todo, claro, y lo que venden, que es nada, pues que les obliga, ¿no? Un problema asociado también de divisas, que claro, que al final, pues claro, el franco burundés no lo quiere nadie en este mundo, ¿no? Entonces, claro, al final ellos tampoco lo quieren devaluar mucho porque al final pierde poder. Bueno, están ahí en un tema que quieren dólares, pero el que lleva dólares allí, pues claro, no los quiere dar al precio que se los... Bueno, hay un problema. Entonces, es difícil. Es un gobierno y es un país que tiene muchas dificultades, que vive, el 80% de la población vive de la agricultura subsistencia. Al final es como hace siglos, es el trueque. O sea, yo tengo una plantación de plátanos, los recojo, ¿no? Los recolecto cuando están ya en su punto, los cambio por aguacates y por arroz y entonces hago mi menú. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces,
Nosotros, claro, trabajando con el gobierno, pues es relativamente sencillo venderle, yo te voy a hacer las infraestructuras que tú no llegas a hacer. Luego tú, esto lo tratamos de hacer mucho con ellos y es una cosa así muy novedosa en el país, tú te encargas de mantenerlas. ¿Vale? Eso, o sea, yo te resuelvo el problema de que no puedes construir una escuela donde deberías construirla, porque tienes aquí una comunidad de 60.000 personas que no tiene escuela, yo la construyo, pero luego tú me pones al profesorado, ¿no? Entonces nosotros nos tratamos de descargar siempre de esos gastos recurrentes en el tiempo que son difíciles de mantener, ¿no? Entonces, Una buena idea. al final es como un concierto público aquí, ¿no? Oye, yo tengo que construyo, yo mantengo la dirección de la escuela, pero el profesorado lo pagas, ¿no? Entonces, ese modelo, que nos ha funcionado muy bien, permite al gobierno tener infraestructuras en zonas en las que no llegaría y a nosotros nos permite descargarnos luego de gestión, ¿no? Del día a día. Entonces, bueno, no llegan, yo creo, por esto, porque tienen problemas mucho más graves que llegar a hacer un pozo donde no hay agua. Entonces, bueno, pues la gente hace lo que puede, se apaña y trabajan como de manera muy comunitaria. Al final, bueno, esto no solo pasa en Burundi, pasa en muchos otros países que pues eso, el nivel, ¿no? Organizacional a nivel eso, de país, pues que no es como en España. O sea, que aquí no hay una administración que sea permeable a todos, sino que ahí, pues oye, la comunidad se organiza y deciden ellos, se organizan y no hay un jefe, tal. Claro, es que es 80% con agricultura de subsistencia, es que, ¿cómo sales ahí? No exportan nada, exportan té y café y muy poco y ya está. O sea, en Burundi hay 3 o 4 industrias, los que hacen el agua potable, los que hacen los jabones, la cerveza y la Coca-Cola, que la hay en todos lados, y poco más. Y la telefonía, pero que ni siquiera es burundesa, es una empresa extranjera. Entonces, claro, fuera de eso y temas pues de ministerios, o sea, funcionarios públicos. No hay empresas privadas, es difícil, no hay una industria, no hay... Es un país que tiene muchas dificultades. Por eso, en nuestra opinión, pues desde abajo, ¿no? Formar a la gente, darles herramientas, capacitarles y luego pues, ir haciendo proyectos que poco a poco sean sostenibles, ir generando un cambio cultural también que permita que la gente entienda pues que esto lo cambian ellos o no se va a cambiar. Claro, en cuanto a ayuda internacional sí que recibirán. Han recibido muchos cantidades, años, luego después, estos últimos años les han tenido cortado el grifo por temas políticos también. Es que esto al final, pues digo, es estructural, ¿no? Las relaciones que tiene Burundi a nivel ¿no? de gobierno con otros, pues tiene mucha relación con Venezuela, con Corea del Norte, con Cuba. Pues claro, eso en la Unión Europea quizás Pues claro que no. sea lo mejor visto. Entonces, claro, tras el intento del golpe de Estado en 2015, pues les cortaron un montón de ayudas internacionales, les cortaron el grifo y al final, pues claro, en el momento que te cortan el grifo de la financiación, tú no tienes capacidad de exportación ni tienes divisa extranjera, pues estás con lo que tienes, que es pues esto, ¿no? Los aguacates maravillosos de Burundi y los plátanos, pero así viven. Es difícil, es difícil. ¿Qué aspectos de la vida en Burundi crees que son desconocidos o incomprendidos por los europeos? Pues yo diría que efectivamente, ¿no? Que es un país que fuera de todo lo que estamos contando, que tiene sus dificultades, sus problemas y demás, yo me encuentro siempre gente tremendamente feliz. Gente que está, pues eso, alegre constantemente. Entonces, es una cosa pues que te hace plantearte, ¿no? La vida, ¿no? Y tu manera de funcionar. Porque al final dices, oye, si esta gente no tiene nada y es feliz, yo también debería serlo con todo, ¿no? Que lo tengo aquí. Entonces, es un país muy feliz. De hecho, alguna vez ha salido típico ranking sobre los países más infelices y Burundi casi siempre sale los más infelices de las primeras posiciones. Y digo, oye, es que el que ha hecho el ranking no ha ido a Burundi. Al final, lógicamente, ¿no? Al final las categorías que se tienen Finlandia, Suecia, ya es una Al final, bueno, supongo que sean temas económicos y temas, ¿no? De, pues puro dato que con eso cruzan y que... Entonces, es desconocido eso y luego es desconocido casi como país. Es un país pequeño, es un país del tamaño de Galicia, en el corazón de África, tiene forma de corazón literal, como de corazón humano, y está desplazado a la izquierda, o sea que es el corazón de África totalmente. Y bueno, pues eso, es un país pequeño, que no tiene salida al mar, y en el que viven, pues ya deben vivir casi, no sé si llegarán, pero casi 14 millones de personas, es una barbaridad. Van a tener un problema de población a corto plazo, lo saben, tienen ahí una gestión, un tema de planificación demográfica importantísimo, porque empiezan a no haber recursos, empiezan a sufrir en algunos momentos, a pesar de que es un país muy verde, también es otra cosa que no suele la gente, ¿no? Atisbar. África, te lo imaginas seco, pues, como otros países, ¿no? Como Somalia o como, ¿no? Que están en la zona de Etiopía, y no, es un país súper verde, tiene muchísimas colinas, entonces bueno, es un país que tiene pues eso, cierta capacidad de agricultura, tiene agua, pero que ahora pasa que cuando tienen unos meses sin agua,
pues realmente hay una escasez de alimentos y pasan hambre. Y hay momentos en los que nos han escrito, oye, acordad nosotros rezar porque es que las cosas van mal, no llueve, y si no llueve, pues se perderán las cosechas y no habrá posibilidad de... Entonces, bueno, tiene ahí un problema demográfico que también van a tener que atajar. Pero bueno, es un país maravilloso, ¿eh? Fuera de todos los problemas que tiene, nos hemos encontrado siempre muy a gusto y ha sido es una suerte. ¿Y qué desafíos humanitarios y de desarrollo se están centrando ahora mismo allí? Pues en Burundi, a nivel país, digamos, ¿no? Tienen una cosa clara, y a nosotros nos alegra porque la compartimos mucho con ellos, que es el tema de la educación. Tienen muy claro que el futuro desarrollo del país solo pasa porque la gente esté formada y sea capaz, pues, oye, de sacar proyectos adelante, ¿no? No solo se dediquen a lo suyo, a su familia y a su subsistencia, sino a los demás, ¿no? Entonces, pues eso, es un país en el que están haciendo desde hace muchos años un montón de escuelas, con sus más y sus menos. Ha habido épocas de más y de menos, también por temas políticos, pero bueno, que procuran que todo el mundo tenga acceso a la educación, que en las escuelas primarias, ¿no?, los fundamentales, pues sean accesibles para todo el mundo. Y eso es una cosa que efectivamente les puede llegar a abrir puertas, ¿no? Al final, bueno, no solo, pero una de las soluciones que tendrán al problema es que efectivamente el personal, ¿no?, la mano de obra, por decirlo mal y rápido, ¿no?, de Burundi sea cualificada y sea capaz de salir al mundo y pueda dar solución no solo en Burundi, sino también en los países en los bueno, limítrofes, ¿no?, los que están a su alrededor. Tienen frontera con Tanzania, con Congo, con Ruanda, que son países que funcionan muy bien, que en general Congo tiene sus problemas, pero porque es un país gigante, pero Ruanda es un país que va como un tiro, y Tanzania también funciona muy bien. Entonces, bueno, pues que esa cualificación y esa mejora pues, bueno, de la gente, ¿no?, y la educación les va a abrir puertas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tienen muy claro. Están también muy metidos en temas, les cuestan más, temas de acceso a agua, saneamiento y demás. Y luego la sanidad, bueno, la tienen ahí, pero es verdad que, bueno, pues es deficitaria, lógicamente es problemático para ellos. Pero bueno, sobre todo yo diría que el tema de la educación para ellos es importante. Y luego el tema que ya hemos hablado mucho, el tema de la paz, ese sostenimiento de la paz. Pues es verdad pues que es difícil porque se nota, iba a decir más que en España, ahora no lo sé, pero la diferencia entre la clase política y la gente en general, ¿no? En Burundi hay una desconexión total y absoluta entre la clase política, el gobierno y la gente. Entonces eso pues también genera una desafección que es difícil y que ellos, bueno, pues que tratan de cuidar porque al final saben que los que mandan, los que les han puesto ahí, pues no, son los ciudadanos. Entonces, bueno, pues están intentando también trabajar mucho en temas comunitarios, mucha presencia de políticos en temas de infraestructuras, bueno, están ahí, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que lo que tienen en la cabeza es el tema de la educación. Oye, y esto que has comentado de Ruanda, ¿por qué Ruanda va como un tiro si está al lado de Burundi y Burundi no? ¿Hay algún motivo? O sea, motivos ahí seguro. Claro, evidentemente. Porque además, de hecho, ambos formaban parte del Congo belga. O sea, los dos eran colonia belga. Los dos a nivel cultural son muy parecidos. Hablan un idioma, el Kinyarwanda y el Kirundi, que se parecen muchísimo. Tienen el mismo origen, la misma raíz. A nivel de razas hay, ¿no?, los mismos uno y otro. Entonces, lógicamente esa diferencia se produce a partir de la independencia de un país y del otro. Y a pesar de que yo no tengo ni idea de geopolítica, creo que hay una diferencia clara, y es que en esos años de independencia Ruanda adoptó el inglés como idioma oficial del país y Burundi el francés. Y Ruanda empezó a tener buenas relaciones con Inglaterra y con Estados Unidos, y Burundi no, ¿no? Entonces eso al final claramente marca la diferencia. Como ejemplo claro, los ruandeses tienen la Green Card americana concedida solo por hecho de ser ruandeses. Entonces, pues porque hay uno. A su vez, Estados Unidos tiene una base militar en Ruanda, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estas cosas parece que no, pero claro, ayudan un montón. Sí. Tienes el problema de la educación, lo tienes más solventado. Y tienen ahí un tema de relaciones internacionales que les permite funcionar mucho mejor, el acceso, lo que decíamos antes, de la financiación, esas posibles ayudas del extranjero, pues bueno, que todo eso facilita las cosas, ¿no? Y Ruanda es un país que tiene un desarrollo, tú te pasas por Kigali y, bueno, no te digo que esta es una ciudad europea, pero casi, o sea, es una ciudad puntera en África. Yo no sé ahora mismo los datos, pero vamos, estos últimos años son los países que crecía más en África, o sea, que es un país que va totalmente para arriba. Congo tiene sus problemas porque es un país grande, y Tanzania mismo. Tanzania tiene, por ejemplo, también le pasa un poco a Ruanda, ¿no?, y a Uganda, que está también ahí, tiene mucho turismo. Son países que tienen turismo, que efectivamente pues hay mucho turista de habla inglesa que va a estos países. Bueno, Ruanda
por un motivo discutible, pero es muy famoso en Inglaterra. Porque el gobierno, ¿no?, tuvo esta política migratoria de mandar a los inmigrantes, todos los que viniesen ilegales, a Ruanda, en los centros de Ruanda, que ahora, con el nuevo gobierno laborista, se ha retractado, pero Alemania va a tomar... va a decir, gracias por la infraestructura, ya los traemos. Claro, justo, o sea, esto Básicamente es lo que han hecho. es de estos últimos años y yo hablaba de estos últimos 15 o 20 años de desarrollo, pero efectivamente, entonces esto al final es un cambio de cartas. O sea, supongo que lo bueno de Normandia, oye, yo te acepto aquí presos, te acepto aquí refugiados, te acepto aquí, pero tiene que haber una contraprestación que le permite, lógicamente, pues crecer, ¿no?, al país y que le permite avanzar. Entonces, bueno, pues es un tema discutible, es un tema casi político, pero se nota... La verdad que es espectacular, ¿eh? Porque entre donde nosotros trabajamos y Kigali hay 1 hora y media de coche, 2 horas y media. Y es el día de la noche. Son 2 mundos. O sea, es... Interesante, pero no, ¿las fronteras no son abiertas o...? No. Porque normalmente cuando... Las fronteras son las mismas. De hecho, Ruanda y Burundi tienen mala relación política y ahora han estado muchos meses las fronteras cerradas, no había posibilidad de cruzar. Y ahora mismo creo que sí que ya está abierta, pero bueno, que es un tema político y hay fronteras cerradas y sí hay mucho control de todo tipo, de tráfico de personas y también aduaneros. O sea que sí. Has mencionado cómo para ser voluntario no hace falta irse tan lejos y me gustaría preguntarte acerca de los problemas sociales que ayudáis a resolver aquí en Madrid. Efectivamente, nosotros siempre decimos que el voluntario empieza en casa, entonces en Madrid lo que hacemos es, como en todos lados en realidad, pero tratar de ser un canal de ayuda a través del cual la gente pueda ayudar, ¿vale? Entonces ser una plataforma que pone en contacto a gente que quiere ayudar con gente que necesita ser ayudada. En ese sentido, la realidad de Madrid es diferente a la de otras ciudades. Entonces, bueno, tratamos de dar solución a los problemas que aquí nos encontramos, ¿no? ¿Y qué hemos hecho en este sentido? Pues hemos trabajado con personas sin hogar, personas en situación de calle, hemos trabajado en residencias de ancianos, estamos trabajando ahora mismo con personas con discapacidad. Tanto hemos trabajado con Down Madrid, con la Fundación Bobat, y con otras entidades. Trabajamos siempre también aquí con las misiones de la caridad, que en el caso de Madrid Ya tenéis la relación... tienen un comedor social en el que atienden a familias pues, que no llegan a fin de mes. En Vallecas tienen también una casa en Paseo Ermita del Santo en la que tienen pues, enfermos de VIH y personas desahuciadas. Entonces, bueno, pues tratamos de dar solución a estos problemas, ¿no? ¿Cómo? Aquí con aportación de voluntarios, ¿vale? Puro y duro. O sea, horas de gente que quiere ayudar. Nosotros somos ese canal a través del cual, con diferentes programas, pues les permitimos ayudar, justo. Y son cosas que normalmente son más estables en el tiempo, o procuran ser más estables en el tiempo, pero que lógicamente pues también tienen sus picos, ¿no? Porque pues en Navidad es un momento del año en el que tenemos más actividad. En época de exámenes, por ejemplo, normalmente nuestra actividad decae, porque cuando tenemos mucho público universitario, pues la gente está centrada en la universidad. Entonces, bueno, pues eso. Tratamos que sean planes de voluntariado o programas que se complementen entre sí, que el que quiera trabajar con ancianos, pues pueda trabajar con ancianos, el que quiera trabajar con personas sin hogar igual, y el que quiera pues trabajar con enfermos, pues pueda. Entonces, bueno, tratamos de hacer eso. Ahora mismo pues estamos trabajando sobre todo con personas con discapacidad y con misiones de la caridad, comedor social, ayuda asistencial y demás. Pero vamos, abiertos a cualquier cosa, ¿eh? O sea que al final en Madrid nosotros no nos dedicamos tanto a la detección de la necesidad, Sino a la solución. sino directamente a recursos. eso es, justo, esa coordinación de voluntarios que quieren ayudar y entonces casi siempre lo hemos hecho con entidades que ya saben lo que hay, que ya tienen sus beneficiarios, que ya conocen la realidad del día a día de la gente y nosotros, bueno, pues montamos grupos de voluntarios para poder ir, ayudarles y dedicar nuestro tiempo a ayudar. Ya lo hemos hablado brevemente, pero muchas ONGs con perspectiva internacional pecan en ocasiones de ser asistenciales y no desarrollar o de generar dependencia sobre ellas en lugar de tratar de fomentar la autosuficiencia y de generar una economía local que una vez saques ese flujo de voluntarios pueda persistir y desarrollarse en el futuro, ¿no? ¿Cómo asegura ASO? Lo has mencionado brevemente a través del pilar del emprendimiento social, pero ¿cómo asegura ASU que sus proyectos contribuyen a esa autosuficiencia? Y también, tanto en Burundi como también en países que no hemos hablado, como Nicaragua, que a mí me interesa muchísimo, o India. Vale. O sea, nosotros tenemos siempre esta sostenibilidad de los proyectos en el centro. Nosotros hemos nacido, ¿no? y llevamos muchos años haciendo proyectos en época de crisis. La ONG se funda en el año 2007,
diría que semanas antes o meses antes del estallido de todo, ¿no? Entonces, pues ya hemos nacido en esa situación de falta de medios, ¿no? Entonces, al no tener grandes recursos, como quizás sí los había antes, pues ya hemos tenido que aprender a vivir con poco, ¿no? Y lógicamente uno tiene que aprender a vivir con poco, pero viviendo. Es decir, entonces los proyectos tienen que durar en el tiempo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta sostenibilidad de los proyectos en el tiempo está en el ADN nuestro, pero vamos, muy marcada, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues por un lado, tratamos de que sea, por supuesto, una sostenibilidad financiera. Siempre intentamos encontrar esas fórmulas que permita que los proyectos, aunque nosotros no estemos un día, sean sostenibles en sí mismos, ¿no? Pues como decíamos antes, ¿no? El concierto en Burundi, que es una cosa que aquí pues, es más habitual, pero que allí nadie ni se imaginaba. Cuando se lo propusimos al gobierno, pues lo entendieron medio rápido. Yo me ahorro construir una infraestructura que vale cientos de miles de euros y solo me tengo que cargar de las nóminas. Pues adelante, ¿no? Entonces hacíamos ese trato, ¿no? Entonces, con esos acuerdos, digamos, pues generamos o tratamos de generar una sostenibilidad financiera de los proyectos, y también con algunos de los proyectos nuevos que estamos lanzando tiene que haber una aportación, digamos, de la comunidad local, ¿vale? Que no suele cubrir el coste del proyecto ni el mantenimiento del día a día, pero que permite pues, tener un pequeño retorno que se puede reinvertir en ese proyecto o en otros proyectos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tratamos de que los proyectos sean sostenibles, no sé cómo decirlo, a nivel social. Y para eso lo que hace falta es preguntarle a la gente qué necesita. Y qué necesita, y después de qué necesita, cómo lo haría, para que la gente tenga ese sentido de pertenencia y sienta el proyecto como propio. Yo he estado en otros países viendo otros proyectos y haciendo otros trabajos, y efectivamente ves muchos proyectos que se han dejado morir, porque la gente, la comunidad, cuando viene una ONG los hace, se marcha, y la gente que está ahí se estropea una bomba de un pozo y a mí no me costó nada, pues aquí se queda parado, ¿no? Volvemos al punto de partida. La parte de sostenibilidad financiera y que la comunidad local contribuya, yo creo que es la clave. La clave de donde habéis tocado, yo creo que habéis tocado en un... O sea, bueno, lo es. Lo es porque es lo que se llama en la industria financiera, ¿no? Skin in the game, ¿no? Que los incentivos están alineados. Claro. Básicamente, que ellos tienen algo que perder. Claro. Justo, entonces nosotros intentamos que los proyectos, fuera de esa parte financiera que nos dedicamos más nosotros, ellos los sientan como propios. ¿Cómo? Pues o bien tienen que hacer una aportación para que el proyecto salga adelante, pequeña, simbólica, pero tienen que hacer una aportación. Tienen que hacer una aportación en algunas ocasiones para el uso de esos proyectos. Oye, pues es que si quieres participar de campamento de verano, de uso del molino, tal, es simbólico, siempre no cubre ni el coste, pero oye, que sepan, oye, que me tengo que privar de una cerveza para que mis hijos puedan ir a un campamento de verano durante 15 días, ¿no? En alguna otra ocasión les hemos pedido que participen activamente en la construcción de esos proyectos, bien con mano de obra o bien con la aportación de materiales, por ejemplo, ¿no? En nuestra escuela secundaria y la primaria también, pues había muchas familias del entorno que traían ladrillos, que o bien los compraban, que eran los que menos, o bien los hacían. Oiga, ¿usted no tiene dinero para traer ladrillos? Pues no pasa nada, los hace, ¿no? Va usted al río, coge adobe, hace la forma, tal, los cuecen y nos los traían. Eso pasa, el fruto de eso, digamos, es que cuando algo pasa en la escuela, pues oye, es que esto nos ha costado un esfuerzo, hay que mantenerla, ¿no? Y la cuidan mucho. Entonces, por un lado, la parte financiera, por un lado, esa parte como más social, y luego también, pues, la medioambiental, tratando de que esos proyectos tengan sentido en el sitio en el que los estamos haciendo, ¿no? No tanto desde el punto de vista de la ecología, que está muy bien, sino del contexto, ¿vale? O sea, me refiero más a esa parte en la que hay que ver lo que tiene sentido hacer en el lugar, construirlo nos han ofrecido, por ejemplo, proyectos para llevar allí de maquinaria que en el país no existe. Siempre decimos que no, porque al final yo puedo llevar un generador maravilloso, puedo llevar un tal, y si luego ahí se estropea la pieza, que va a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues que todo lo que hagamos en el país tenga sentido con el entorno en el que nos movemos, ¿no? Entonces, pues todos los proyectos están hechos con mano local, con mano de obra local. Sentido común. Bueno, efectivamente. De hecho, decimos siempre que de lo que más pecamos es de excesivo sentido común y de prudencia. Y al final, eso es lo que nos ha traído a este sitio, ¿no? A este lugar. O sea, que al final, pues bueno, hacen las cosas no teniendo esa mirada cortoplacista, sino, oye, pues que es que esto tiene que ser para ellos, para dentro de 150 años. ¿Cómo lo hacemos para que lleguemos allí, ¿no? Ese es el punto. Se desarrollan redes de microcréditos, que está muy de moda. Sí. Muy esto, pero es algo muy actual en economías emergentes. Sí, hay proyectos de microcréditos. Es verdad que casi todo lo que yo he podido ver tiene que ver con temas de agricultura, ¿no? Te dan un dinero, con eso plantas algo y una vez que no has hecho la recolecta, pues oye, devuelves parte del crédito y poco a poco vas haciendo tal.
Y nosotros, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas buenas que hacemos, pues una de nuestras grandes espinitas es que hemos tratado de lanzar un proyecto de microcréditos universitarios y todavía no hemos sido capaces, ¿no? Porque hay un tema cultural detrás que es difícil cambiar. Que es verdad que con el tema de la comida pues es más sencillo, porque al final atañe a lo más básico. Pero con el tema, ¿no? Darle a alguien un crédito para que estudie una carrera universitaria y que después eso lo tenga que devolver con un periodo de cadencia, con unos intereses cero pelotero y demás, pero cuesta, ¿no? Entonces, tenemos un programa de becas que funciona fenomenal, tenemos un montón de alumnos becados de la universidad. Claro, pero a fondo perdido. Sí, ahora mismo lo que hemos conseguido desde el principio al lanzar este programa es que devuelvan esas ayudas que se les prestan en la económica en tiempo, ¿vale? O sea, los alumnos que están becados por nosotros en Burundi devuelven esas ayudas con tiempo en la comunidad. O sea, ellos hacen voluntariado con otras personas en Burundi, ellos hacen voluntariado con nosotros, nos ayudan cuando vamos a hacer proyectos de verano, que es su manera de devolver esa beca excelsa, ¿no? Pero ya la cuadratura del círculo una vez más sería que pudiesen además devolver ese dinero cuando han terminado de estudiar y están empezando a trabajar, y eso permitiese que otro alumno pudiese entrar en la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, es un país que está entrando en este tipo de dinámicas. Porque es algo cultural, sí. aceptarlo. No, el tema es no devolverlo. No, bueno, aceptarlo te lo aceptan. De hecho, el programa de microcréditos, cuando lo hemos querido lanzar, nos han dicho, oye, si queréis lo lanzamos, pero contar con que nadie os va a devolver el dinero. Entonces, bueno, oye, vamos a intentar por lo menos tener una tasa de retorno X, ¿no? Entonces, es un tema... y es normal, ¿eh? Tienen una mirada muy cortoplacista. ¿No? Hay un proverbio africano que dice, vosotros los europeos tenéis los relojes, nosotros los africanos tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, claro, ellos... Y es normal, no van a mirar como nosotros a 15 años vista de desarrollo cuando no saben si mañana van a tener plátanos en el árbol, o si van a poder comer un aguacate, o efectivamente no va a llover y van a tener una sequía dentro de 3 meses que les va a cortar toda la producción, ¿no? o la cosecha. Entonces, tienen una mirada muy cortoplacista. Y eso hace que sea difícil hacerles entender que tú vas a estudiar una carrera universitaria de 4 años y que cuando acabes te voy a dar otros 4 para... Entonces, claro, pensar a 8 o 10 años vista para ellos es difícil. Entonces, es un tema cultural, pero no por la cultura propia del país, sino por la vida que les lleva a esa necesidad de vivir al día. Y viven literalmente al día. No ahorran este tipo, les cuesta, ¿no? Muchos temas también estamos haciendo temas financieros con familias, formación para... Hay una contabilidad familiar de tu casa básica. Pues les cuesta mucho ahorrar, les cuesta mucho invertir, les cuesta mucho pensar. Otro ejemplo claro, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto Invigambi de café aquí. Pues bueno, los cultivos de café... Se suele estimar que lo ideal es que tú, si no me equivoco, creo que es un 5% del total de tu plantación, deberías renovarlo cada año, ¿no? De tal manera que eso, pues cada 20 años tienes la plantación totalmente renovada y el árbol da la mayor cantidad de fruto de café que puede. Pues no lo hacen, porque claro, ellos piensan que este año, ¿cómo voy a dejar de cultivar un 5% de mis árboles si los puedo cultivar? Es barbecho, ¿no? Claro, entonces al final... ¿Qué pasa? Que ellos cultivan el 100% de lo que pueden todos los años y hay un año en el que los árboles no dan nada, se quedan secos. Entonces, pues oye, si tú dejas que 5% descanse, los cortas y los vuelves a plantar, pues cuando esos estén crecidos, pues vuelven a dar la mayor cantidad de fruto. Pero no, bueno, es normal, tienen esa mirada pues más a corto plazo. ¿Y por qué una entidad más pequeña como ASU es más efectiva a la hora de proporcionar un cambio real sobre el terreno? Pues yo diría... no sé si es más efectiva o no es más efectiva. Yo lo que diría es que hacemos trabajos diferentes, ¿no? Ahora, que desgraciadamente ha sucedido en España, ¿no? Esta terrible catástrofe en Valencia. Bueno, pues ahí hay un montón de ONGs, o World Central Kitchen, o puede haber una ACNUR en otra DAL, o Bomberos Sin Fronteras. Son capaces de dar respuesta a catástrofes muy graves en muy poco tiempo, con unos recursos, ¿no? Espectaculares. Entonces, eso es un perfil de entidad que hace un perfil de trabajo que nada tiene que ver con el que hacemos nosotros, que es ese trabajo más pequeño, más cuidadoso, más detallado, más cariño, más personal. Que no quiere decir que no haya cariño ni cuidado ni en nosotros, pero más cercano, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos diferencia de esas ONGs más grandes es, por un lado, la flexibilidad, o sea, la capacidad de adaptarnos y de adecuar nuestra manera de funcionar en nuestro trabajo a lo que hace falta en cada momento. La agilidad. Pues al final siempre decimos somos como una startup de la cooperación, o sea que al final somos una ONG joven que ya tiene cierta trayectoria, pero que empezamos siendo muy pequeños, entonces bueno, pues que tenemos esa capacidad y hemos nacido en esa necesidad, solo tenemos mucha capacidad de adaptarnos, y luego que podemos ir al detalle, que eso es verdad que las ONGs grandes al final pues hay mucho, sin aquí criticar a nadie, pero al final hay mucho proceso, hay mucho paso,
claro, hay mucha, ¿no? Son grandes empresas de cooperación, llamándolo, ¿no? De manera rápida y mal, y nosotros pues tenemos esa capacidad de estar pues con esa madre, con ese niño, con nosotros. De hecho, conocemos personalmente a prácticamente todos los niños de la escuela, porque pasan por nuestros campamentos, a las familias, la gente te pregunta, a mí me conocen, tengo un nombre en Kirundi, ¿no? Entonces yo, a veces es gracioso y ¿Cuál es? me hace Kasupari, y entonces me parece bonito que a veces voy por otra ciudad en la que no hemos trabajado y de repente hay un niño, Kasupari, Kasupari, entonces bueno, ese trato, ese vínculo, esa relación, ¿no? Personal, es, por supuesto, a nuestro modo de ver, pues el valor que podemos aportar como entidad pequeña en un país de estos, ¿no? Que estamos pues con la gente, ¿no? Y que realmente nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con cifras, ¿no? Y eso parece, y se dice aquí muy rápido, pero es verdad que es lo que marca la diferencia, que yo sé que Parfait, que Matías, que Stani, que Joel, que cualquiera de estos que pueda mencionar ahora, es gente a la que le pongo cara y ojos y sé cuál es su vida y cuál es su situación familiar y sé dónde les hemos ayudado y dónde no. Y eso no lo puede hacer, desgraciadamente, una ONG grande que hace otras cosas y que dan respuesta a un terremoto en Haití en 48 horas, que nosotros no seríamos capaces ni de mandar ¿no? a gente. Entonces, bueno, pues hacemos eso. No es que sea más o menos, en mi opinión, efectivo o impact, sino que trabajamos en otro orden de magnitud y nos dedicamos a otras cosas que ellos no podrían y al revés, ellos se dedican a otras cosas que nosotros no podríamos atender. No lo hemos tratado, pero ¿cómo puede alguien que no va a viajar, ¿no? a Burundi, o que no quiere, o que no puede, o que lo que sea, cómo puede ayudar a ASU, aparte de Madrid? Nosotros, como decíamos antes, ¿no? Somos fuera de que somos una plataforma que pone en contacto a gente que quiere ayudar, con gente que necesita esa ayuda. Entonces, eso normalmente parece que es solo con tiempo y fue un poco el punto de origen nuestro. Nosotros nacimos en la universidad con mucho tiempo, con poco conocimiento, habiendo suspendido algunas Y con poco dinero. y con muy poco dinero. Entonces, al final lo que teníamos era tiempo, ¿no? Pues vamos a dedicar nuestro tiempo. Eso cuando uno se va haciendo mayor o cuando va creciendo, va madurando, por decirlo más bonito, empieza a tener quizás menos tiempo, porque los compromisos de la vida, del trabajo, de la familia, pues van creciendo, empieza a tener algo más de dinero, empieza a tener algo más de conocimiento y empieza a tener algo más de experiencia y de contactos, ¿no? Entonces, nosotros procuramos darle a la gente esa oportunidad de ayudar como quiera y como pueda, ¿no? Entonces, con su tiempo, de mil maneras, lo bien participando como voluntario en terreno, o si no puede desplazarse, pues oye, yo sé hacer páginas web, pues os ayudo a la gestión de la página web. Yo me dedico a temas de comunicación, pues oye, tenemos el equipo de comunicación y nos ayudas a sacar ideas para hacer campañas. Yo me dedico al tema, una madre de un voluntario que ha unido este terreno con nosotros, pues se ha dedicado toda la vida a temas de auditoría en banca, pues nos va a ayudar a llevar toda la parte interna, que ya la llevamos, pero oye, pues a mejorar esos procesos, ¿no? de internos, de contabilidad, financieros, de auditoría. Pues oye, nos va a ayudar y nos saca de un apuro gigante en lo que nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Pues con su tiempo de voluntariado, con su dinero, que es como muy frío, pero es que es así, ¿no? Al final nosotros somos un canal a través del cual pues la ayuda llega directamente al terreno porque la llevamos, ¿no? Yo he llevado muchos años mucho dinero en efectivo encima, porque al final, pues para evitar comisiones bancarias y problemas a nivel del sistema de Eso también te lo permite. Ser una ONG más pequeña ayuda a la transparencia de los fondos. Justo. Y había unos procesos que en otras entidades es difícil hacer, pero que nosotros pues no teníamos que pasar porque el sistema bancario en Burundi pues era, imaginaros, ¿no? Después de la guerra, difícil, entonces pues todo iba en efectivo, todo llegaba. O sea, es que era, según se cambiaba en Burundi en efectivo, ¿no? Pues se daba. Eso era fácil. Entonces, el que quiera destinar su dinero, pues también, obviamente, somos un canal a través del cual poder hacerlo, con donaciones puntuales, como socio, con empresas, como sea. Y luego, en último lugar, pues con ese conocimiento, con esos contactos, ¿no? Nos ayuda mucho también que hay mucha gente que cree que no puedo hacer nada. Oye, ponme en contacto con alguien que pueda ayudar, ¿no? Y eso al final hemos sido, bueno, de hecho nosotros vivimos del boca a boca, del boca a oreja, porque vamos a ver a mucha gente, porque alguien nos pone en contacto con ellos, ¿no? Y eso al final abre nuevas puertas. Vas a ver una empresa que te da un dinero, vas a ver una empresa que te da material, vas a ver una empresa que te ayuda con un proceso de no sé qué, vas a ver una empresa que te hace un dimensionamiento de una infraestructura fotovoltaica de una planta y dices, oye, pues es que esto, ¿no? Nos está permitiendo ayudar y es eso. Entonces, ¿cómo? De la manera que cada uno quiera, con su tiempo, con su dinero, con su conocimiento, con sus contactos o con cualquier otra manera, que esto no lo hablamos antes de la agilidad y la flexibilidad, que a cada uno se ocurra. Hemos hecho de todo, se nos ocurren cosas y nos proponen un montón de cosas bonitas. La gente tiene iniciativas aquí en Madrid que nos permiten luego ayudar en Burundi. Este episodio se va a retransmitir tras el lanzamiento de una nueva web, branding, etc., ¿no? ¿Qué cambios habéis introducido en ASU y qué visión de futuro tenéis para ASU?
Pues mira, nosotros hemos hecho justo hace un año y pico un proceso de repensar quiénes somos, qué queremos ser y cómo queremos que la gente nos perciba, ¿no? O sea, un trabajo de volver a... De introspección. Justo, de volver al inicio, ¿no? De identidad. Oye, ¿qué queremos ser? ¿Estamos siendo lo que queremos ser o no, no? Entonces, fruto de ese proceso ha sido bonito porque hemos llegado prácticamente a las mismas conclusiones que al principio. Entonces, bueno, tenemos muy claro pues algunas cosas de las que hemos comentado, ¿no? Pues esa vocación de permanencia en el tiempo, esa puesta en el centro de toda nuestra actividad del beneficiario final, ese trabajo serio, organizado, profesional, que nos permita, bueno, pues seguir ayudando, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de identidad, digamos que la esencia, ¿no? Sigue siendo la misma, pero nos hemos dado cuenta que el punto de madurez, de crecimiento en el que nos encontramos como entidad, nos reflejaba lo que, o la imagen nos reflejaba lo que somos, ¿no? Que es verdad que seguíamos teniendo esa percepción, o la gente de esa percepción nuestra, pues de ONG University, muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué facultad estés jugando al museo? Pues en ninguna, ¿no? Ya no estamos en ninguna. Es verdad que Somos universitarios de... Claro, hace 20. claro, entonces nos hemos hecho mayores, es así de bonito y de duro de decir, pero nos hemos hecho mayores, entonces, pues ese proceso, tanto personal de los que formamos la entidad, como por supuesto de la entidad en sí misma, pues ha crecido. Entonces, lo que queremos es, manteniendo la esencia, porque eso, la verdad que sigue muy, muy, muy presente y muy vigente, pues dar ese punto, ese salto de acompañamiento para que la imagen y la percepción en todos los planos de la comunicación, tanto el offline como el online, como pues el presencial, los eventos, bueno, todo lo que hagamos, pues tenga y refleje esa nueva punta. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en esa nueva marca, vamos a cambiar, supongo que estos días pues ya se habrá desvelado, pero bueno, pues que refleje este punto de madurez en el que nos encontramos, esta profesionalidad con la que se hacen los proyectos, pero que no deje de lado pues lo que somos, que es una ONG joven, fresca, ágil, dinámica, que pone en el centro a la gente, que trata de facilitar a los que quieren ayudar que ayuden. Entonces es, yo diría, como una puesta a punto visual, ¿no? No es como si nos cambiásemos el envoltorio, ¿no? O sea, el continente cambia, el contenido sigue siendo el mismo, el corazón de la entidad, el foco de nuestro trabajo va a seguir siendo el mismo, porque eso sigue siendo el mismo. Pero bueno, con esta amplitud de miras, para que lo que nos hace diferente es que nuestro juicio es la manera de hacer las cosas, es que al final ONGs hay un montón, hemos hablado mucho de ello, hay un montón de gente que hace pozos, escuelas, plantas fotovoltaicas, pero bueno, la manera en la que lo hacemos nosotros intentamos que sea diferente, entonces bueno, pues que eso también quede reflejado en la nueva marca y que la manera en la que podemos hacer las cosas pues sea transversal a toda nuestra actividad, los proyectos, la comunicación, la comunidad que formamos, y que también eso nos permita, aunque ya lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Pues que nos permita saltar a otros contextos, que al final nosotros es verdad que sí que tenemos esa vocación y donde entramos queremos estar, no queremos salir, pero que no estamos cerrados a que si se abren otros contextos y nos han invitado a otros países a hacer proyectos, de momento hemos preferido, ¿no? Guardar cautela, pues que no esté de más y que la ONG pues permita también ese crecimiento, esa escalabilidad y que nos permita, bueno, pues dar el contexto. Entonces, en eso estamos trabajando. Ha sido un proceso bonito, pero es verdad que ha sido complicado porque, claro, pues atañe a lo máximo, que es la identidad de lo que eres y que tiene que tratar, en nuestra opinión, de dar respuesta para toda la gente que hemos ido a los proyectos de verano con nosotros, que han estado en Burundi, que han estado en Nicaragua y que han estado en la India, y que todo el mundo se tenga que sentir de alguna manera representado y se tenga que sentir también interpelado, ¿no? Y que, como decíamos con los proyectos antes, pues lo sientan también como propio. Así que en eso estamos trabajando y bueno, veremos qué frutos da. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado y deseando lanzar. En 2 frases, ¿qué visión tenéis de futuro para ASO? Queremos seguir siendo un canal de ayuda que permita a la gente ayudar a los demás. Como decíamos al principio, tenemos súper comprobado que cuanto más se siente uno querido, más felices, ¿no? Y que cuanto más se da a los demás, más recibe, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Darle a la gente la oportunidad de ayudar para que, por supuesto, mejoremos la vida de la gente, pero también cambie la vida de uno mismo. Bueno, muy bien. Ya terminando con la entrevista, siempre tenemos una sección de preguntas rápidas que se contestan en una palabra o una frase. Y bueno, Vamos a ello. Venga. Lo más impactante de Burundi es... Su gente. la clave para solucionar la pobreza en Burundi es...
Ponerte en los pies del otro. Un buen voluntario en terreno se caracteriza por... Por ir a tope, por darlo todo. ¿En qué se diferencia ASU de una ONG multinacional? No sé si está bien dicho, el cariño que le ponemos a las cosas que hacemos. Para solucionar los problemas sociales, ONGs o Estado. Un híbrido entre las dos. No hay futuro sin cooperación entre unos y otros. Lo peor de las ONGs multinacionales es... Sin querer meterme en ningún jardín, pues lo que decíamos antes, la pesadez y la burocracia propia de una entidad grande. Y para finalizar, una reflexión. ¿Te has arrepentido alguna vez de no haberte dedicado a la arquitectura profesionalmente a tiempo completo? No, nunca, jamás. Al revés, todo lo contrario, es una ilusión y una oportunidad, vamos, de la que estoy tremendamente agradecido. No, nunca. Pues con esto finalizamos esta conversación. Muchísimas gracias, Gaspar, por venir a Sapereude. Nos complace muchísimo y nos enorgullece que queráis venir a conversar un ratillo con nosotros y venir a contar cosas súper interesantes, porque siempre aprendemos un montón. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a vosotros, como empezaba, por la invitación, por la acogida, por el recibimiento. Nada, he estado súper a gusto y nada, feliz y nada, gracias y hasta la próxima.